7 de la mañana, 19 minutos, 7, 19 minutos. Vamos a consultar este caso con el doctor Juan Manuel Sáez, que ya está con nosotros. Doctor Juan Manuel, muy buenos días. Buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo a usted y todos los oyentes. Bueno, doctor, se presentó un hecho hace unas horas y que este martes pues, se dio a conocer por parte de padres de familia. Un niño de 6 años habría sido abusado sexualmente por una persona que estaba realizando trabajos, una obra de construcción seguramente, dentro de uno de los colegios de la localidad de Bosa. Es el Colegio Carlos Albán, la CDC, que está ubicada en el sector de San José. Las directivas inicialmente le manifestaron a la señora: no diga nada ni a su familia, no le diga nada a los padres de familia, no le diga nada a nadie, a ver qué podemos hacer. La señora dijo: yo me quedo callada, todo va a pasar, y entonces después dicen que me lo inventé. Y en este momento pasó, y es mi hijo al que le hicieron esto. Hoy, pues la familia de los estudiantes de esta zona, de este colegio, de esta CDC, del Colegio Carlos Albán, pues están indignados. Están que no quieren mandar a sus hijos pequeños. Hay trabajadores al tiempo que están los estudiantes. Los niños tienen que estar entre los trabajadores. Y un niño de 6 años, en un descuido, fue accedido sexualmente por un sujeto como estos. Y entonces dicen ellos, pues que las obras las van a suspender por ahora. Una madre de familia nos manifestaba ayer que es una obra que viene prácticamente desde el año pasado, y siguen, y las obras, y los niños trabajando entre el cemento, trabajando al lado de andamios, trabajando al lado de objetos que les pueden ocasionar cualquier daño en el momento que se caigan, y entonces hasta ahora les dio por suspender la obra, porque esta situación sigue siendo complicada y preocupante en los colegios y en las escuelas de Bogotá, doctor. Pues eso que usted comenta, esos hechos son lamentables, son horrorosos, son abominables. Mm, mm, Sin lugar a duda, ese colegio tiene una responsabilidad, y también el contratista que está desarrollando la obra. Y pues sin lugar a duda, la persona que cometió ese delito pues se está exponiendo a una sanción penal bastante gruesa, bastante delicada. Entonces, pues esperemos que las autoridades actúen prontamente y no solamente identifiquen, sino que judicialicen al responsable de estos actos tan abominables. Es terrible lo que está pasando en los colegios de la capital de la República. Bueno, doctor, ¿qué le preocupa hoy? ¿Le preocupa el tema de nuestra vicepresidente de la República? Un atentado en el Cauca. La situación sigue siendo difícil para esta señora, Francia Márquez, porque de nuevo regresan las denuncias. ¿Qué más se trae por ahí para comentar en esta mañana? Pues es que desde luego que el Cauca es un departamento que está en una situación de orden público que dejó de ser preocupante desde hace muchos meses, y ya comenzó a ser una situación y pasó a ser una situación de máximo riesgo en el orden público, y que se salió de control. Vemos unas fuerzas militares completamente desconectadas de su función, y sobre todo de proteger a la ciudadanía y de controlar a estas fuerzas, a estos grupos armados al margen de la ley. No sabemos prácticamente quién cometió ese ataque, si fueron las disidencias o grupos paramilitares o otro tipo de multicriminalidad. Entonces, el Cauca tiene que solucionar esa situación, y el presidente, las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa deberían aplacar esa violencia y esa inseguridad que prácticamente gobierna en los grupos armados en ese departamento, en lo que es el Cauca, el Putumayo, Nariño. Tiene que tomar el control por medio de las armas el Ejército Nacional,
y la policía y ejercer la soberanía territorial que la Constitución política les ordena. Entonces, pues, es apenas una, una demostración de la falta de soberanía del Estado colombiano en ese territorio. Claro, pues esperar que manifiestan las investigaciones que se realizan porque verdaderamente la han emprendido contra esta señora y su familia. Y a diario, pues esto es lo que se ve por esa zona, la inseguridad y sobre todo lo que está viviendo el territorio nacional con esta presencia de las disidencias. Bueno, ayer la información es prácticamente solo deportiva con lo que amanecemos hoy, noticias deportivas, pero como usted casi con el fútbol poco, usted casi de este tipo de hechos poco lo relaciona porque no es como muy pegado, no es muy aficionado. Me imagino que mira el fútbol, pero bueno, lo mira bueno, y saca sus propias conclusiones. No sé qué más traiga hoy el tema del día. Es que el fútbol es como un amor de esos que es díscolo, esquivo para nosotros los colombianos. Tenemos unos desamores y unas ilusiones se van forjando durante el tiempo y después termina uno desilusionado, triste, abandonado. Entonces, después de tantas desilusiones que he quedado un poco distanciado de eso. Anoche tuve la oportunidad de seguir el segundo tiempo del partido comiéndome las uñas, porque ese es el tiempo más peligroso que hay. El segundo tiempo, todo lo que sucedió fue de bastante angustia, pero pues muy feliz que pasemos a la final contra un equipo que es uno de los favoritos a ser campeón. Es la última Copa América de Lionel Messi. Entonces, pues esperemos el domingo a ver qué sucede. El domingo queda reservado exclusivamente para prepararnos para ver ese partido. Claro, todos los colombianos, todos vivimos el mismo momento. El único que no vio ese momento tan feliz fue don Jorge. Amaneció triste, malhumorado, amaneció hoy con el mico, no sé qué le pasó. Yo tengo la sensación que tiene familia en Uruguay. ¿Qué pasó, Jorge? No tengo familia en Uruguay, no amanecí díscolo, no amanecí de mal genio. Lo que me duele es que los irresponsables cojan las calles de la propiedad horizontal para andar en moto en una falsa celebración y se lleven por delante la gente y van y guardan la moto, se desaparecen. Eso sí es lo que duele, porque es que somos comunidad, estamos compartiendo el barrio, estamos compartiendo las calles. Si hay alegría, sepa celebrar. Estas calles no son para eso. Y vuelvo y lo repito, ojalá le caiga todo el peso de la ley, porque dos niños y la mamá y una familia en tristeza, eso no puede seguir pasando. Pero ¿los atropellaron? ¿Los atropellaron? Se lo llevó por delante, porque se metió por un callejón de una propiedad horizontal andando en la rueda de atrás. Pierde el control. Gracias a Dios la moto no cayó encima de ninguno, sino cayó de lado y los echó contra la pared. Las magulladoras son bastante fuertes, especialmente en los bracitos de los dos menores, y parece ser que tiene ya, según lo que me escriben acá, fracturas en las costillas de la señora. Vamos a ver, parece ser que no es nada tan grave, pero sí hay fracturas y hay unas magulladoras bastante delicadas en los brazos de los niños. Ya saben, porque gracias al vigilante del conjunto no lo dejó salir porque el personaje iba a salirse a la brava y no lo dejaron. Entonces ahí sí, en ese caso, perdóneme si de pronto usted lo tomó que estaba de mal genio, Héctor Santiago, pero es que estas cosas no se pueden seguir permitiendo. La infancia y la niñez se cuida y se protege. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo soy padre de familia, me convirtieron en abuelo muy joven, apenas pasando los 25 del segundo tiempo, ¿no? Entonces, ahí en ese orden de ideas, yo me pongo en el lugar del padre de familia, porque se siente, y eso duele, créame, que cuando uno vive una situación de esas, sabe lo que es el dolor, créame que sí. A ver, el doctor Sáenz sabe lo que analizo yo en este tipo de hechos es que cuando, bueno, ocurre, le comprobaron,
lo notificaron, deberá presentarse, porque no hay, me imagino, no sé si habrá orden de captura. Cuando hay hechos de tránsito, la situación es como muy diferente a cuando hay un acto de violencia directo con cualquier tipo de arma o agresiones físicas sin vehículo. Cuando hay accidente de tránsito, siempre los responsables de estos hechos salen triunfantes. Yo no sé por qué será. Pues no, lo que pasa es que es un delito querellable porque las lesiones personales son un delito querellable. Entonces muchas personas no formulan la denuncia. O lo que ocurre es que una vez formulada la denuncia, la primera etapa de esa indagación es la audiencia de conciliación. Y lo que sucede es que pues allí no se concilian los temas económicos patrimoniales de daños materiales, sino solamente los daños en la salud. Entonces, lo que tendrían que ser las víctimas es ser valoradas por algún médico, por una institución médica que acredite si tienen alguna incapacidad, lesión, perturbación, malformación o secuela, y pues entonces hagan una valoración económica para que haya algún tipo de indemnización. Entonces, normalmente ese tipo de problemas culposos en accidente de tránsito o de lesiones culposas, no solamente en accidente de tránsito, sino en las situaciones que está manifestando Jorge, porque eso no es un accidente de tránsito, que está involucrado un vehículo automotor, no lo hace un accidente de tránsito, a mi manera de ver, por las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos. Y lo que puede pasar es que el agresor o el responsable de eso pues trate de conciliar con las víctimas una suma de dinero para indemnizarles el daño. Entonces, ¿cuánto le costaron las costillas rotas? Entonces, pues el médico, la atención, la incapacidad y demás, pues se llega a una cifra de dinero que es la que difícilmente las víctimas atinan a descifrar, y entonces se les termina ofreciendo cualquier dinero y terminando esa indagación, ¿sí? Y haciendo como un acuerdo de desistimiento de cualquier acción penal. ¿Qué es lo que pasa adicional a eso? Que en algunos casos, como lo hemos analizado con Jorge, pues faltan pruebas, elementos materiales de prueba. O sea, es que mi testimonio por sí solo, el testimonio de la víctima, desafortunadamente no es suficiente para destruir la presunción de inocencia de una persona, porque pues se convierte en el dicho de uno contra el otro. Entonces necesitan videos, se necesitan testimonios de otras personas que acrediten que realmente la conducta se ocurrió. Entonces, por lo que veo, pues aquí en este caso que comenta Jorge, pues hay bastantes testigos y seguramente habrá videos por el asunto de la celebración. Y pues sí, así funciona el sistema. Yo no, digamos que pareciera que uno trata de desalentar al cliente o a la víctima, pero no es así. Estoy tratando de hacer una descripción de cómo funciona el sistema para que no se frustren a la hora de denunciar sus casos, porque la justicia es rogada. Partamos de ese principio, y es que hay que rogarle al juez, y para rogarle al juez hay que llevarle pruebas. Y antes de rogarle al juez, toca rogarle al fiscal para que haga algo, y el fiscal lo que va a hacer es decirle, pues tráigame las pruebas. Entonces, sí es importante tener evidencia a la hora de formular una denuncia. De lo contrario, pues no va a prosperar en ningún caso, y pues se va a generar esa sensación de impunidad, que es la que, por regla general, la que albergamos en nuestros corazones en Colombia, por precisamente eso. Falta de evidencia para poder demostrar la responsabilidad de una persona. Entonces el problema no es de los jueces, sino el problema es de la fiscalía, y el problema es del sistema como tal, la falta de la policía, porque la policía es testigo, ¿sí? Los policías son testigos. Para eso en parte está la policía. Entonces, ¿qué pasa cuando la policía no llega, cuando la policía no sabe hacer un procedimiento y no recolecta esa evidencia? Entonces, pues se presenta esas situaciones de impunidad. Entonces, pues lo que pareciera acá, ya para terminar este comentario, es que las víctimas deben aportar esa evidencia lo más pronto posible de la fiscalía, y vuelvo y repito, pues
encargarse de hacerle seguimiento y convencer al fiscal de que haga responsable a esa persona. 7 de la mañana, 34 minutos. No, y es que eso en cuanto a los hechos accidentales de tránsito y la intolerancia de la gente, una celebración desmedida en algunos de los casos, en algunos de los sectores, porque no son en todos los sectores de la ciudad. Anoche yo salí y había celebración callejera, había celebración de parte de los hinchas que estaban pues como siempre con el licor hace de todo, y los controles por parte de las autoridades en las calles, los vehículos, pero sin embargo pues dejan algunos sinsabores, como por ejemplo la gente que salió a echar piedra, la celebración fue con piedra y destruyeron buses en zonas del sur de la ciudad. Es en el sur donde siempre ocurre este tipo de cosas, donde salen personas intolerantes, en medio del licor, la droga, todo lo que hace el alucinógeno, lo revuelve y se emocionan tanto que, mire, afectan a personas. Hoy hay conductores comprometidos con sus vehículos, hasta las empresas haciendo descargos por lo que ocurrió, les destruyeron los buses, las empresas no les ven, este tipo de puestos de transporte masivo nacieron es para hacerle plata a los dueños grandes del transporte, y quienes siguen llevando la peor parte son los conductores, las humillaciones. Uno habla con ellos, dice, romperle a uno un carro es un pecado, pero terrible, porque nosotros tenemos que llegar a responder y no nos creen. Y no nos creen. Y entonces la gente no tiene, los golpea a ellos, pasa de todo dentro de estos vehículos, y es especialmente en este tipo de celebraciones. Pues es terrible la situación de lo que se ha presentado en este aspecto. ¿Qué más alcanzó usted a detectar, doctor? Pues mire, sí, lo que usted dice es lamentable respecto a la actitud que tenemos los colombianos en la celebración. Fíjese que no solamente ocurrió en el sur de Bogotá, sino también ocurrió en el estadio ayer en Charlotte. Sí. Los hinchas colombianos terminaron agrediendo a los hinchas uruguayos. Entiendo que los familiares de los deportistas que estaban participando en el partido y también los directivos de la selección de Uruguay también agredieron a los colombianos lanzándoles agua, hielo, alguna cierta de líquido, alguna calidad de líquido a la tribuna, que generó la exacerbación de esas conductas. Aunado a eso, acompañado del consumo de licor. Es que todo eso genera, el consumo de licor es el peor enemigo del ser humano y no lo hemos podido entender. Y no importa el estrato social, no importa el origen, no importa usted qué tanta plata tenga, qué tantos estudios tenga, el licor, el consumo irresponsable de alcohol, pues genera ese tipo de conductas. Y fíjese ayer que entonces hasta el deportista, que fue uno de los más reconocidos de Uruguay, terminó dándose puños con otros y tratándose mal y diciéndose groserías. Entonces es una condición humana que genera una celebración de este tipo, y pues el llamado es a no consumir alcohol. Se puede celebrar y se puede tener una emotividad en ese momento, es válido, es un acto humano, pero lo que sí considero que debe ser revisado es el exceso o el consumo excesivo de cerveza, de alcohol, que genera que pues cualquier situación se exacerbe y malinterprete y genere unas situaciones de agresividad mucho más incontrolables y que pues son hoy lo que los conductores de los buses lamentan. Afortunadamente pues finalmente terminan siendo solamente cosas materiales, no lo estoy justificando, pero pues es algo que como sociedad debemos reevaluar. Oiga, doctor, rápidamente una duda que hay entre todos los bogotanos, me imagino que los colombianos, es esto, ya pasando a otro tema de la hinchada, del fútbol, de la alegría, de la pasión del deporte, esto de las cámaras de cazainfractores, como llaman esas cámaras que fueron instaladas en donde resultan midiendo la velocidad de los vehículos, resultan estas involucrando a personas y que luego lo llaman a los hogares. Te dice que estas cámaras habían sido de un sentido de controversia
porque no estaba permitido, no era legal y sin embargo siguen funcionando y siguen notificando a la gente, a pesar que había un acto jurídico contra estas cámaras. ¿Qué pasaría con esto? Las cámaras son legales. Digamos que las cámaras tienen autorización para operar, tanto el Ministerio de Transporte como el Consejo de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá tienen, digamos que las cámaras están plenamente autorizadas para operar y para prestar la función que prestan. Y claro que hay una controversia respecto de que no pueden identificar al conductor, pero sí pueden identificar al vehículo. Entonces, pues, a mí me parece que definitivamente pues es odioso. Yo he sido víctima en el sentido de que he tenido que pagar una cantidad de dinero en multas de tránsito por exceso de velocidad, pero exceso de velocidad que es de 57 kilómetros por hora. Es decir, el límite de velocidad es 55 o 50 y estoy rodando a 57 y entonces pues ahí soy sorprendido cometiendo esa infracción de tránsito. Entonces dice uno, pues no es mucha la velocidad, son 2 kilómetros o 3 kilómetros por encima del límite, pero pues la cámara tiene, obviamente, a pesar de que tiene un margen de error, pues sigue siendo 1 o 2 kilómetros por encima de ese margen de error y termina entonces uno siendo responsable. Claro, es odioso. De todas formas, lo que me parece interesante de esto es que sí necesitamos más cámaras y más control. Fíjese que de alguna u otra manera, esas cámaras son más coercitivas que la presencia de la policía, del funcionario de la policía, porque es que desafortunadamente el ser humano es susceptible de ser corrompido a través del dinero. Entonces, las cámaras lo que hacen es percibir el error, tomar la evidencia, y esa evidencia es indebatible, porque pues una fotografía dando un giro prohibido, o una fotografía estacionada en un lugar prohibido, o una fotografía pues andando a una velocidad excesiva, pues es lamentable. ¿Qué critico de eso? Que las personas que realmente cometen las infracciones abominables como la que nos estaba describiendo Jorge, ahí sí no quedan registrados en las cámaras. Ahí sí no aparecen las fotos de los carros, ni aparecen las fotos de los motos, y no aparece nadie que les ponga una infracción. Entonces, digamos que claro, el tema, el asunto tiene sus falencias. Sin lugar a duda, pues yo no soy un defensor de las cámaras porque pues soy un ciudadano de a pie y no pertenezco no trabajo por la administración pública. Obviamente que me siento de alguna u otra manera amedrentado por esas cámaras y también siento que hacen que de alguna manera pues se esté más pendiente de cumplir con la normatividad de tránsito para evitar ser sancionado. Entonces, yo me he dado cuenta, en mi caso en particular, cuando voy conduciendo, cuando me anuncian las cámaras y que hay límites de velocidad y que la velocidad está siendo monitoreada, entonces inmediatamente reduzco la velocidad. Y entonces, para evitar ese tipo de cosas, pues he tratado de acostumbrarme a manejar pues más despacio de lo que habitualmente lo hago, pues precisamente para evitarme pagar, porque ya he tenido que pagar una cantidad de multas que yo digo, no, ya, o aprendo. Nos pusieron a manejar todos al estilo pensionado. Sí, al estilo abuelito miope. Mejor vas a comprar una bicicleta panadera. No, pues yo prefiero seguir manejando despacio. Ojo que la bicicleta mía es de colección. Sí, no, seguir andando despacio. Ojalá todos tuviéramos la previsión de entender el sentido de esto y respetar las normas de tránsito. Las normas de tránsito están para protegernos. Un peatón debe parar cuando el semáforo peatonal está en rojo y cruzar cuando está en verde. Ha sido difícil inclusive para mí, pero yo he tratado de disciplinarme, inclusive respetando los semáforos peatonales, porque es la única manera de proteger la vida de uno, es la única manera de defender, de estar protegido de alguna manera. Entonces, mi invitación es, sí, es odioso, pero pues respetemos. Lo más se desgasta uno en trámites judiciales de impugnar un comparendo, vaya personalmente, vaya a la audiencia. Se demora uno todo un día haciendo eso y al final del día no le dan la razón porque la cámara resulta que tiene un margen de error
y entonces usted estaba a 57 kilómetros por hora y está 7 por encima del margen de error, de malas, tiene que pagar. Entonces me perdí el curso, me perdí todas esas cosas. Es mejor andar despacio. Bueno, no sé. Bueno, ahí la dejamos, pero es que hay quienes han manifestado que les ha llegado la citación. Oiga, que usted se pasó una cámara y que tiene alta velocidad y le llegó a la casa y le llega la notificación, pero la imagen no aparece por ninguna parte. Y entonces dicen que están utilizando otras formas para sancionar y hacer valer estas cámaras, pero que no hay, en la realidad en algunos de los casos no existe el comparendo, no existe la infracción, porque no está la evidencia de la tal cámara que le detectó. Y entonces hay disgusto y hay varias versiones de personas que estas cámaras están siendo utilizadas y que hasta los mismos funcionarios estarían utilizando para sus amigos otros vehículos para quitarles a ellos la infracción, y por eso nunca muestran la evidencia. Hay cosas que se están manejando con estas cámaras. Más adelante vamos a pasar un pronunciamiento que hace el señor Hugo Espina, que es un representante de una parte del gremio de los taxistas, y donde está denunciando pues toda una investigación que él ha hecho referente a estas cámaras. Bueno, doctor, hoy, ¿cuál va a ser su agenda? Héctor, esta semana estamos en trabajo de oficina. Como le comentaba, estos días hemos tenido una gran avalancha de respuestas judiciales en todos los procesos que tenemos y estamos en términos. Entonces tenemos que responder todas esas, hay que formular acciones de tutela y responder todas las providencias que nos ha contestado los jueces. Entonces esta semana ha sido de trabajo netamente de oficina, no hemos tenido audiencias esta semana, la otra retomamos audiencias presenciales en Palo Quemado, que es lo más interesante. Entonces, bueno, así funciona la oficina de abogados. Hay veces es pasiva y a veces es muy emocionante. Me parece que para ustedes es como mejor las audiencias, su trabajo lo desarrolla mejor con las audiencias presenciales, ¿o no? ¿O es igual virtual que presencial? Pues es que hay puntos de vista opuestos. Hay abogados que dicen que es mejor virtual porque nos evitamos salir a la calle y meternos al tráfico. Y se atienden más audiencias virtuales porque pues usted puede tener 3 o 4 audiencias al día, obviamente dependiendo de la complejidad, y está desde la oficina atendiendo todo eso, que no podría suceder en la práctica porque pues si usted tiene que desplazarse, pues no alcanzaría a llegar y eso entorpecería, digamos, que el acceso o el desarrollo de las audiencias. Entonces, en parte eso es bueno porque hay audiencias que vale la pena, que son de trámite y hay que se pueden llevar de forma virtual. Pero sin lugar a duda hay unas audiencias que sí es necesario estar presencial, sobre todo cuando se interrogan testigos. Y particularmente porque el juez tiene que, y peritos, porque el juez tiene que inmediar la prueba, o sea, el juez tiene que verla personalmente y escucharla y ver la actitud de los testigos y demás. Y eso no se puede percibir por internet porque perfectamente, como está haciendo Jorge, está leyendo allá en un computador o un celular, entonces el juez está poniendo la atención en el interlocutor, que puede ser un abogado o la fiscalía, pero no está pendiente de lo que está haciendo el testigo. Entonces, no tiene control de eso. Entonces, ahí se pueden cometer varios errores o varias situaciones inapropiadas. Yo pienso que una forma mixta de trabajarlo es una cosa muy agradable, muy interesante, que nos ha servido muchísimo y ojalá que se siga manteniendo en esa forma. Pues bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de celebración. Bueno, sigamos celebrando en paz y en armonía y con tolerancia, y por favor no consuman alcohol cuando vayan a celebrar, y el domingo no lo vayan a hacer, y celebremos la victoria o también la derrota de nuestra selección en paz y en armonía. Les deseo un excelente día para todos. Igualmente, muchísimas gracias y éxitos en esta mañana.